Hola, ¿qué tal, querida familia? Bendiciones para ti en este día. Gracias le damos al Señor por este nuevo espacio. Semana a semana tenemos una cita con la palabra. Tú y yo, a la luz de las Escrituras, compartiendo un tema de edificación que por supuesto no se debe quedar en la mente o en el alma simplemente, sino que debe llevarse al terreno de la práctica. Que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Cualquier persona, de una manera muy sencilla, puede identificar cuando una enseñanza está muy bien, cuando un mensaje está poderoso, cuando un predicador ha llevado una palabra de edificación. Pero esto no es tan importante ni tan relevante si esto no nos transforma, si esto no nos hace mejores personas. Así que en esta oportunidad, que el Espíritu Santo, que el Todopoderoso esté contigo y que te guíe a toda verdad, no solamente al conocimiento de la verdad, sino a la práctica de esa verdad. Porque en la medida en que la palabra cobre vida en nuestro corazón, ya no solamente viviremos en la verdad, sino que también testificaremos de la verdad. Y el mundo necesita conocer y debe ver en nosotros el testimonio de la fe, el testimonio de una vida rendida y por supuesto cambiada por el Señor. La palabra cambia corazones, la palabra cambia mentes. Una persona cuando se expone a las Escrituras, la Escritura, esta dice la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos gente perfecta, enteramente preparados para toda buena obra. Y cuando dice perfecto no significa que en nosotros no puede haber algo que no sea incorrecto, no, quiere decir que siempre caminamos hacia la perfección, esa perfección que tiene como meta máxima ser como Cristo. Y el que comenzó en ti y en mí la buena obra, dice la Biblia que la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que quiero invitarte para que en esta ocasión, como en todas las anteriores, podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que este tema, el de hoy, que es fundamental, lo estuve estudiando, de verdad que bendijo enormemente mi vida y quiero que por favor por los próximos minutos estés atento. Toma algo en que apuntar, toma algo en lo cual puedas dejar un registro de lo que hoy vamos a aprender, porque es fundamental para que tengamos una vida de autoridad, para que podamos tener una vida de bendición y de trascendencia, que no nos quedemos nosotros relegados ni rezagados. La iglesia de Cristo es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Y esta responsabilidad implica de ti y de mí que seamos gente de vehemencia, gente que tenga la capacidad de afrontar este papel protagónico que el Señor Jesucristo nos entregó cuando al partir, antes de ir al cielo, dice la Escritura que Él le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Y luego les dijo, ese poder les hará mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa responsabilidad la tenemos que asumir con altura, con responsabilidad de reino, con responsabilidad de hijos de Dios. El tema de esta noche, el título de esta noche es recuperando nuestra autoridad. Y este es un tema que va más allá de que el esposo recupere la autoridad en su casa, que el líder o pastor recupere la autoridad en su congregación. Esto va más allá de recuperar la autoridad que de pronto hoy en día se ha visto tan diezmada y cismada. No, lo que aquí implica es entender lo que para ti y para mí es tener una autoridad que desde luego sea trascendente. Que nosotros como iglesia no seamos una iglesia atrincherada, ni acobardada, ni acorralada. No una iglesia escondida. Tiene que la iglesia de Cristo hoy asumir ese papel. Ese papel que no como el de Saúl en aquel entonces, del primer capítulo de Samuel, de la primera carta del libro de Samuel, capítulo 17, donde dice que él estaba escondido mientras que David asumió un papel. Y ahí dice la Escritura que se enfrentó a Goliat. Así que esta sea la autoridad que la iglesia hoy asuma. Por eso el título de nuestro mensaje de hoy, nuestra enseñanza es recuperando nuestra autoridad. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias por este espacio, por este tiempo.
pido que tu sabiduría, pido que tu inteligencia esté con nosotros y que lo que hoy aprendamos, Señor, sea algo que trascienda a nuestro espíritu, a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual. Que podamos nosotros cada día ser mejores instrumentos en tus manos y para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte, antes de entrar en materia, que por favor te suscribas a nuestro canal. Es importante que estés suscrito a nuestro canal y que además actives las notificaciones, porque de esa manera, cada vez que montemos un video, tú serás notificado. Y además de eso, compártele a otras personas. Déjalo en tu muro. Copia el link, colócalo en tu muro de Facebook o simplemente dale compartir a esta transmisión. Es muy sencillo, dale compartir. De esa manera vamos a llegar a un mayor número y así tú mismo vas a poder tener acceso directo e inmediato a esta enseñanza que seguramente en el devenir de los días la vas a querer recordar. Así que por favor te invito para que hagas esto. Ve a nuestros redes sociales de Instagram también, acompáñanos. Visítanos, déjanos un comentario. Esto es importante en este mundo de las redes sociales donde podemos llegar a más personas a través de lo que se conoce como el algoritmo. Sabes que dejarle un like, dejar un comentario, guardar la publicación es algo que hace que para los creadores y creativos de estas plataformas digitales digan allí, en ese perfil de Semilla de Vida está sucediendo algo. Y es eso lo que muchos otros, por curiosidad quizá, van a ir a buscar. Así que te invito para que nos acompañes con eso y te pido para que nos apoyes también con tu oración. Hoy vamos a hablar de recuperar nuestra autoridad y cómo es que se recupera la autoridad. Pero escucha bien, desde el punto de vista espiritual. Leyendo la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15, una vez Adán y Eva habían cometido el pecado de la desobediencia, ese pecado que trajo tantísimas consecuencias a ellos de forma inmediata y a toda la humanidad, comenzando también por esa primera pareja, pero también trascendiendo a la misma tierra que se vio afectada. La Biblia dice que la tierra fue maldita a causa del pecado. Usted comienza a leer allí en el capítulo 3 del libro de Génesis, se dará cuenta cuáles fueron las consecuencias inmediatas en ellos y en la descendencia de ese primer pecado. Pero allí, en esa, digamos, escena de dolor, de fracaso, de derrota, de frustración del huerto del Edén, aparece de una manera majestuosa una promesa que es la promesa de redención que se encuentra allí en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, donde dice el mismísimo Dios, como una sentencia devastadora y de destrucción y de derrota para la serpiente, que era evidentemente Satanás, lo que aquí está escrito. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa lo que estaba diciendo es que llegaría el día en que de una mujer nacería uno que tendría toda la autoridad, que recuperaría lo que en el huerto del Edén se había perdido. Y esto, desde luego, es bien claro que se iba a cumplir en el Mesías, en el Redentor de la humanidad, en Jesucristo mismo. Ustedes pueden estudiar los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan y se darán cuenta que en esos evangelios sinópticos encontramos esos momentos de despliegue de poder, de autoridad, de milagros, de sanidad, de liberaciones, a través de las cuales Jesucristo mismo mostró el poder redentor. Pero hay algo que yo encuentro en el capítulo 28 del libro de Mateo, en el versículo 18, cuando dice al mismísimo Jesús, Jesús se les acercó y les habló estas palabras diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten ustedes que Jesucristo vino a la tierra, sí, como un cordero, sí, como una oveja muda delante de los trasquiladores, pero con una profunda y vehemente autoridad. Ante Pilatos guardó silencio, ante los gobernadores guardó silencio, ante las autoridades políticas y civiles y además las religiosas de la época, Jesucristo guardó silencio, pero no ante las tinieblas, no ante el dolor, no ante la enfermedad, no ante la crisis. Él allí
fue contundente. Él allí mostró el poder, él allí mostró la autoridad sublime que el mismísimo Dios le había entregado al enviarle a la tierra. Y ustedes pueden darse cuenta que esa autoridad de Cristo, esa que expresó, que le fue dada en el cielo y en la tierra, es una autoridad que él desplegó en varios momentos contundentes de su ministerio. En primera instancia, con sus palabras. Sus enseñanzas no eran enseñanzas cualquiera. La gente se agolpaba para escucharlo porque lo que de su boca salía era definitivamente poder sanador y restaurador. En Mateo 7:29 dice la Biblia que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En varios momentos de la historia vemos cómo Jesús reprendió las enfermedades, reprendió la adversidad, la tormenta, cómo el Señor desplegó autoridad y una autoridad sublime. Dice Marcos capítulo 4 versículo 39 que levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: oye, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que no fueron solamente sus palabras, fue también el despliegue de poder el que demostró su autoridad. Las tinieblas mismas, el mismísimo diablo que estaba a sus anchas en esta tierra, cuando Jesucristo aparece en la escena, él definitivamente irrumpió en el terreno de aquel que la Biblia llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Ese que desde el huerto del Edén le había usurpado la autoridad a Adán y que ahora, por supuesto, pudo subyugar a la humanidad en el pecado, en las cadenas del dolor, de los vicios, de la iniquidad. Ese que estaba allí cuando Jesucristo aparece, desde luego que tuvo que retroceder. Pasajes muchísimos encontramos, pero por ejemplo el de Marcos capítulo 1, versículo 23, que fue uno de los muchos donde dice: había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y le dijo: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, dice que salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Es decir, que Jesús fue evidentemente contundente. Y le decía la semana pasada, no hubo un acto de liberación en el que Jesús haya reprendido un espíritu antagónico o de las tinieblas que no haya tenido que manifestar libertad de una manera gloriosa. Jesús vino a hacer ese despliegue, pero también a rescatar y a restaurar a la humanidad perdida. En el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 21, cuando se le dio la promesa de que nacería el Mesías, dice que se le dijo a María así: y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Quiere decir que cuando se habla de la persona de Cristo, estamos hablando de aquel que encarnó no solamente la gloria y el poder de Dios, sino que encarnó la autoridad. Esa autoridad con la que tú y yo hoy podemos también afrontar y enfrentar todo tipo de dificultades y saber que en Cristo tenemos poder y autoridad para ello. Ahora, ¿de dónde provino esa autoridad? Básicamente voy a hablarles de los por qué o de los cómo más bien Jesús asumió la autoridad. Primero que todo, la autoridad de Cristo provino desde el mismísimo Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios Padre, delegó en su Hijo, que ahora, estando en una condición humana, humillada, una condición de encarnación, por supuesto que tenía que limitarse, ya no habría ese despliegue de gloria y de poder de la antigüedad o de la eternidad, sino que ahora él tenía que someterse a la rigurosidad de un cuerpo mortal, pero con autoridad. Acuérdense una cosa importante. El primer Adán, ese del huerto del Edén, dice la Biblia que era un alma viviente, pero Cristo, el postrer Adán, sería un espíritu vivificante. Y aunque Adán perdió la autoridad porque se la transfirió a Satanás, el Dios Todopoderoso no perdió la autoridad, sino que ahora en este segundo Adán, en Cristo, Él delegó
un nuevo despliegue de autoridad. Y es precisamente eso lo que encontramos cuando Jesús la lee y dice aquellas palabras de Mateo capítulo 28, versículo 18, cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad se refiere a la palabra griega exousia, que significa autoridad delegada. Es decir, Dios delegó de la misma autoridad que había en él y que delegó en Adán, ahora delegaba en Cristo, para que si el primer Adán había sido derrotado por Satanás, ahora el postrer Adán, Cristo, tendría que enfrentar a Satanás y arrebatar con vehemencia y contundencia la autoridad que Adán había perdido. Cuando el mismo Dios introduce a Cristo y cuando nace Jesús en la Belén antigua, dice la Escritura que allí hubo un despliegue de majestad, de gloria y de poder. Escucha, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice el texto: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice el mismo Dios de Cristo: adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, que Cristo vino a la tierra revestido de autoridad. Tenía una naturaleza humana, una naturaleza frágil, porque estaba sometido a la rigurosidad de un cuerpo mortal. Pero dice la Escritura que él tenía una autoridad sublime, la que el Padre le había entregado. Y esa misma autoridad fue la que hizo que muchísimas veces la gente, cuando lo oía, cuando lo veía que evidentemente en Cristo había un despliegue de poder. Tanto que Mateo 9:8, entre otros tantos versículos, dice que la gente al verlo se maravillaba y glorificaba a Dios, que le había dado tal potestad a los hombres. Es decir, allí encontramos a Jesús diciendo: ¿sabes qué? Ahora, todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo. Él dijo: yo hago las obras que me han sido delegadas del Padre. Ahí está en Juan capítulo 14, versículo 10, cuando dice el mismo Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Es decir, aquí estamos viendo que Jesús estaba reconociendo que su autoridad provenía del cielo. Ahora, no solamente Jesús tuvo autoridad delegada del cielo, que ya era suficientemente grande. Él vino a la tierra. Y esto es importante que ahora a ti y a mí nos quede muy claro. Cristo vino a enfrentar al príncipe del imperio de la muerte. No se metió con el emperador de Roma ni con el gobernante de turno. No, él vino a enfrentar a aquel que dice la Biblia que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y ustedes pueden leer, y hablando de ese postrer Adán, una palabra gloriosa que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 17, para que entendamos esa, digamos, relación que existe en la Biblia entre el primer Adán y Cristo. Dice así el texto: porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Escucha esto. Es decir, que Jesucristo vino a arreglar cuentas. Básicamente, y de una manera muy notoria, vemos que Jesucristo vino a enfrentar a las tinieblas. Fíjense ustedes una cosa interesante. A Adán, Dios le había entregado un huerto, un hermoso paraíso, que por causa del pecado, dice la Escritura ya en Génesis capítulo 3, que la tierra se maldijo, o Dios maldijo la tierra, y que ella produciría cardos y espinas. La tierra que era un hermoso huerto, ahora se volvió y se volvería a causa del pecado y de la maldición en un terrible desierto. Y no es casual que Jesús haya tenido que enfrentar
a Satanás justamente en el desierto. En el capítulo 4 del libro de Lucas, en el versículo 1, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que éste fuera tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el mismo escenario de derrota y de fracaso en el que Adán perdió con Satanás, ahora Cristo, el postrer Adán, lo enfrentaría de una manera contundente. Y escuchen una cosa, por 3 ocasiones distintas, Satanás le produjo, le indujo, le quería conducir al pecado. La misma palabra que le había dado Dios a Adán allá en el huerto del Edén y que luego fue tratada de ser sucumbida por el mismísimo diablo, fueron las palabras que usó el mismo diablo cuando estaba allí en la tentación. Usted puede leerlo allá en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Ahí se dará cuenta cómo el mismo diablo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Si eres el Hijo de Dios, adórame. Es decir, el diablo estaba diciendo: ignora la autoridad de Dios y muévete bajo mi autoridad. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Jesús? Jesús en una y en otra ocasión por la palabra dijo: escrito está. Rechazó las propuestas de Satanás y esto desde luego le condujo a la derrota que se vio cristalizada y con tremenda contundencia allá en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia en Colosenses 2, 14 y 15 que Cristo en la cruz del Calvario exhibió a los principados y a las potestades. Quitó el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, y a Satanás dice la Biblia que lo exhibió públicamente, derrotando, dice la Biblia, y triunfando sobre ellos en la cruz. Eso también lo dice Hebreos 2, 14 y 15, cuando dice que Cristo con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y que luego esa victoria dice que le dio la autoridad de librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Cristo enfrentó a Satanás y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, al resucitar de los muertos, si la muerte de Cristo derrotó a Satanás, pues la resurrección de Cristo produjo algo más contundente y fue que venció la muerte y derrotó al pecado. De modo que ya el diablo, que tenía las llaves de la muerte, no podía bajo ninguna circunstancia detener ni retener a aquellos que sí, como Cristo en su momento y como tú y como yo, nos decidimos someter a la autoridad de Dios. Por eso dice la Biblia que en el nombre de Jesucristo, ahí está Filipenses 2, del 5 en adelante, pero hay algo glorioso, dice: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, mira lo que dice: y el que vivo, dice, el Señor está diciendo: yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y aquí una frase maravillosa donde dice: tengo las llaves de la muerte y el Hades. Antes las llaves las tenía Satanás, porque él fue el autor de la muerte en el huerto del Edén. Pero aquí encontramos que la Biblia enseña que Cristo quitó a Satanás las llaves. Y ustedes y yo sabemos qué significan llaves, ¿cierto que sí? Sabemos que una llave es símbolo de autoridad. Cuando una persona recibe las llaves de una ciudad, simbólicamente se le está diciendo: ahora te entregamos autoridad sobre nuestra ciudad. Pues bien, déjeme decirle una cosa: el que tiene las llaves de la muerte y del Hades no es Satanás. Por eso Jesucristo puede, y dice la Biblia, que Él es el autor de la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que entrega su vida a Cristo, ese que venció la muerte, ahora puede vencerla también, con la vehemencia y la contundencia de que un día Jesucristo nos levantará de entre los muertos y podremos vivir una vida eterna, gloriosa y de poder. Así que, mis hermanos, entender esa autoridad y por qué Cristo la tiene. Y repito, la tiene porque el Padre se la dio, pero también la tiene porque Jesucristo mismo la conquistó a través de su muerte y de su resurrección. Ahora, esa autoridad de Cristo tiene un alcance. ¿Cuál es el alcance de esa autoridad? Pues voy a explicarle rápidamente que esa autoridad de Cristo está influenciando a todo lo creado. Es decir, todo lo creado, por cuanto que Cristo es el heredero de toda gloria,
el heredero de todo poder y de toda autoridad, dice la Escritura que en el nombre de Jesucristo y bajo su autoridad, todo se tiene que someter. Ahí está. En el Apocalipsis, en Filipenses 2, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que bajo la autoridad de Cristo, todo ser viviente, ser espiritual, tiene que someterse. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice, porque agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 también lo enseña. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Es decir, Cristo tiene una autoridad que circunda todo lo creado. Ahora, esa autoridad no solamente sobre lo terrenal, también tiene influencia sobre lo espiritual. Fíjense ustedes que Cristo tiene gobierno y autoridad sobre todos los ejércitos celestiales. Los ángeles, todos se tienen que someter a la autoridad de Cristo. Por eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Cuando el Padre introduce al Hijo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Y dice el texto, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que Jesucristo tiene autoridad sobre todo ángel, querubín, serafín, sobre todo principado de autoridad espiritual. Cristo tiene toda autoridad. Las tinieblas mismas se tienen que someter ante la autoridad de Cristo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, que Cristo con su muerte y resurrección traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir esa expresión que traspasó los cielos? Hebreos 4, 14 dice que en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, no solamente traspasó el cielo de autoridades y gobiernos terrenales, el que él traspasó los cielos donde el príncipe de la potestad del aire ejercía autoridad y gobierno. Y dice la Biblia que ascendió a lo alto, a lo más sublime de todo lo creado. Y ahí, desde allí dice la Biblia que él tiene autoridad sobre todo principado, potestad. Satanás mismo sabe que en el nombre de Jesucristo hay autoridad. La carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22, primera carta de Pedro 3:22 dice así, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, Cristo es el máximo comandante de las fuerzas espirituales, tanto las del cielo como también tiene autoridad sobre toda fuerza infernal. Ustedes saben que cuando Satanás fue echado del cielo, una tercera parte de los ángeles se tuvo que también, se unió a él y se tuvo que con ellos ejercer un dictamen de sentencia y fueron expulsados. Pues dice la Escritura que Cristo tiene autoridad sobre todos ellos. Dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y también dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir con esto que Jesucristo está sentado en el más alto sitial de autoridad. Por eso fue que una y otra vez las tinieblas, cada vez que Jesús irrumpía con gloria y poder, ellas tenían que retroceder. Los espíritus inmundos se tenían que ir. Y esto maravillosamente nos da autoridad. Fíjense ustedes, Cristo entonces tiene autoridad sobre todo lo creado, tiene autoridad sobre los ángeles, tiene autoridad sobre los principados y las potestades de las tinieblas. Cristo tiene autoridad sobre Satanás. Es decir, que la gente tiene que entender que Satanás no está de igual a igual con Cristo. La gente le tiene miedo a las tinieblas, la gente le tiene miedo al enemigo, a los demonios, a la brujería, a la hechicería. Y aquí estamos entendiendo por la palabra que todo principado, potestad, toda hueste espiritual de maldad, toda fuerza infernal se tiene que someter a la autoridad de Cristo. Ahora, esa autoridad también
llega y trasciende a la iglesia. ¿Qué quiere decir? La iglesia, estoy entendiendo y explicando que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la autoridad de la iglesia. Y esto es importante porque Cristo es la autoridad de la iglesia. La iglesia se tiene que someter a Cristo. No hay nadie en esta tierra que sea la máxima autoridad del cristianismo. La máxima autoridad de la iglesia se llama Jesucristo, porque dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Eso es lo que dice la Escritura. Allá la carta a los Efesios, capítulos 5 y 6, nos lo explica de una manera poderosa. Cristo entonces es la autoridad de la iglesia. Encontramos que en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Cristo no solo es la cabeza autorizada de la iglesia, es que también es la cabeza sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. Es decir, y esto es interesante, porque fíjense ustedes qué relación existe entre el Adán del huerto del Edén y el Cristo que enfrentó las tinieblas en el desierto. Ya ustedes saben, el huerto se volvió un desierto, Cristo en el desierto enfrenta a Satanás, enfrenta con autoridad y contundencia, muere, resucita. Y ustedes noten esta expresión tan maravillosa, que hay una maravillosa enseñanza en esto, con la relación que existe entre Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa. ¿De dónde obtuvo Adán su esposa? Pues de una herida en el costado. ¿De dónde? Con una costilla, ustedes saben, ¿no? ¿De dónde obtuvo Cristo a su esposa, que es la novia, la iglesia? De una herida en el costado. Entonces eso quiere decir que Cristo obtuvo su novia, teniendo en la iglesia toda autoridad y para beneficio de la iglesia todo poder. Y hermano, esto es importante, entender que Cristo es la cabeza de la iglesia, sobre ella en autoridad, pero también Cristo es la autoridad para su iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia no está obligada solo a someterse a las autoridades gubernamentales siempre y cuando éstas estén sometidas a la palabra, sino que por sobre todo la iglesia tiene la responsabilidad de someterse a Cristo, que es la cabeza. Entonces la iglesia no debería vivir en ese despliegue de poder. Ojo con esto. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo y todos los principados están bajo sus pies, quiere decir que la iglesia misma, la iglesia de Cristo, se tiene que desplegar en gloria en esta tierra. No una iglesia acobardada, no un pueblo de Dios tímido, escondido, temeroso. No, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, tiene que asumir autoridad para asumir esa verdadera responsabilidad de ser los embajadores de Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice que somos embajadores en nombre de Cristo. La iglesia es la embajada, la representante, el cuerpo directivo de Dios en la tierra es la iglesia de Cristo. Por eso el mismo Señor Jesús, hablando de esa iglesia que Él rescató, hablando de esa iglesia que Él redimió, hablando de esa iglesia que Él salvó, lo que dice Mateo 16, versículo 18, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya está claro, ¿no? Que no es sobre Pedro que se iba a edificar la iglesia, sino que la iglesia sería edificada sobre Cristo, sobre la divinidad de Cristo, sobre el poder de Cristo, como lo dijo Pablo allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Ahí dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso quiere decir que Cristo tiene autoridad y la iglesia, como es su cuerpo, tiene también esa autoridad. La iglesia, siendo su cuerpo de Cristo, ha recibido del Señor Jesús esa misma autoridad. Y escuche bien, la iglesia recibe de Cristo autoridad cuando no solamente Él la redime con su sangre a través de su obra expiatoria en la cruz, sino que el mismísimo Jesucristo le delega autoridad. Fíjense que es hermoso
El Padre le entregó a Adán autoridad, este la perdió transfiriéndosela a Satanás. Pero con el devenir de los tiempos y para que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15, vendría un segundo Adán, un postrer Adán, que con la misma autoridad delegada del Padre viene a la tierra desplegando esa gloria y ese poder que no solamente en el término humano Cristo expresó, sino que también en el mundo espiritual Él conquistó, porque ya ustedes saben que Él le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Cristo redime a la iglesia, al cuerpo, a su amada que es la novia, le entrega autoridad. Mire pasajes como esto, Lucas 10:19, donde Jesucristo nos entrega esa autoridad, porque quien tiene una autoridad delegada de una instancia superior puede también delegar de esa misma autoridad en una instancia inferior. Y explico esto de la siguiente manera, leyendo Lucas 10:19. Mirad que os he dado toda autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dice, y nada os dañará. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Es decir, la iglesia de Cristo tiene autoridad. Ahora, si esto lo dice la Escritura, legalmente hablando, tú y yo que somos la iglesia, somos representantes de ese cuerpo, somos representantes de Cristo en la tierra, tenemos que vivir en esa autoridad. Por eso es inconcebible que un creyente le tenga miedo a una fuerza antagónica. Es inconcebible, inadmisible, inentendible que un creyente le tenga miedo a un brujo que se mudó enfrente, o que le tenga miedo a las tinieblas, o que le tenga miedo a la oscuridad, o que le tenga miedo al mismísimo diablo. ¿Sabes qué? Satanás tiene que saber y tiene que entender que en nosotros está la autoridad de ese que le venció en la cruz del Calvario, que le quitó y le arrebató la autoridad y las llaves de la muerte y del Hades. Por eso dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo que en su nombre echaremos demonios, hablaremos lenguas, tendremos autoridad sobre las enfermedades. Es decir, dice el texto, sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Eso está claro porque Colosenses 2:9 lo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Porque la iglesia es su cuerpo. Si Jesucristo venció a Satanás y a todas sus fuerzas infernales, entonces nosotros, tú y yo, como iglesia, somos más que vencedores en Cristo. Qué lindo entender pasajes, por ejemplo, la carta a los Efesios. Es una carta que enseña toda esa autoridad. Mira lo que dice Efesios 3:10, hablando de la autoridad de la iglesia sobre el mundo espiritual. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Es decir, que Cristo delegó en la iglesia autoridad para que a través de la iglesia se dé a conocer, ¿cierto?, ante los principados y potestades en los lugares celestiales esa multiforme sabiduría de Dios. Es decir, Satanás sabe la autoridad que está detrás de uno que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Efesios 6:10. Qué hermoso leer esto que está aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Esto quiere decir, mi hermano, que la iglesia tiene una autoridad que no importa que no la reconozcan los reinos ni los gobiernos humanos? No importa que no la reconozcan las autoridades gubernamentales ni las leyes de las naciones.
Lo que importa es que en el mundo espiritual tenemos una autoridad que viene delegada. No es una autoridad propia, no es una autoridad que de manera arbitraria y de forma, orgullosa y soberbia nosotros querramos desplegar. No, es una autoridad que proviene de la mismísima palabra de Dios y que nos fue delegada a través de Cristo. Y me gusta algo que nos va a dar la plataforma para explicar el tema de este próximo jueves. Vamos a hablar este contexto de autoridad de la iglesia que encontramos en Efesios 6:10 al 18, ese que dice que toda autoridad nos está concebida en Cristo, está en un contexto de sometimiento. A partir de este próximo tema, vamos nosotros a hablar acerca de la actitud de todos los seres humanos frente a la autoridad y sobre todo, cómo nosotros, esa primera parte, cómo nosotros debemos actuar frente a la autoridad. Será un tema para enseñar obediencia. Será un tema para enseñar fidelidad, para enseñar sometimiento, que tantísima falta nos hace, que le hizo falta a Adán en el huerto del Edén, que a Cristo le sobró porque se sometió a la autoridad del Padre todos y cada uno de los días mientras estuvo en la tierra, pero que infortunadamente nos falta a nosotros los creyentes, que a veces en un acto de arrogancia y de soberbia terminamos ignorando la autoridad espiritual. Por eso muchas veces la gente dice, oye, pero yo oro y los demonios no hacen nada. ¿Sabes qué? Los demonios solo atienden la autoridad de aquel que reconoce que sobre él hay una autoridad suprema y es la autoridad de los cielos. Cristo nos dio autoridad sobre el mundo material. Mira lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Todopoderoso. ¿Dónde está la iglesia espiritualmente hablando? No en una caverna, no en una catacumba, no en un dolor, en un valle de dolor y de derrota. No. Está sentada también en lugares celestiales. Aquí lo dice. En Efesios 2:6 dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es decir, físicamente estamos en esta tierra momentáneamente sometidos a la rigurosidad de este cuerpo terrenal, pero que espiritualmente dice la Biblia que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, lugares espirituales, lugares de autoridad. Por eso, mi hermano, tu oración, mi oración tiene que ser una oración contundente. Por eso nuestra oración tiene que ser una oración de autoridad vehemente, no temerosa, no acobardada, no atrincherada. Una autoridad de gloria y de poder en el nombre de Jesucristo. Es decir, leer todo esto es algo que nos enseña que Cristo y su poder circunda todo lo creado y su gloria nos bendice de una manera especial. La autoridad de la iglesia no solamente frente a las tinieblas, la autoridad de la iglesia es también sobre nuestra propia naturaleza humana, frágil y pecaminosa. Leyendo la Biblia, usted allá en el capítulo 8 de Romanos, dice que el Señor Jesucristo nos entregó autoridad sobre nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esto es maravilloso porque la autoridad de Cristo es una autoridad sublime y excelsa que si tú y yo la acatamos, entonces el mundo espiritual se nos someterá. El mundo terrenal también se someterá y desde luego que también nuestra vida y nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, ¿tiene la iglesia una autoridad ilimitada? Porque con ese concepto y ese pensamiento que, digamos, exalta, restituye a la iglesia en el lugar de gloria y de honra que el Señor le ha entregado, ha hecho que algunas personas, infortunada y desafortunadamente, han comenzado casi como que a asumir una autoridad donde inclusive el mismísimo Dios tiene que someterse a su propia autoridad, a la autoridad de los creyentes. Por eso, yo les voy a decir una cosa, parece un lenguaje bastante común y se usa con mucha regularidad en así. Yo decreto, yo determino, yo dispongo, yo impongo, ¿Sabes una cosa? No es una autoridad caprichosa. La autoridad espiritual no puede ser una autoridad caprichosa donde el ser humano decreta.
yo he visto personas decretando, yo decreto tal cosa. Oye, ¿por qué no has decretado que te va a bajar la barriga, por ejemplo? ¿Por qué no has decretado que... ¿Por qué? Porque eso no opera de esa manera. La autoridad espiritual solo se somete cuando el concepto de fe está sustentado en la palabra. No es el capricho de seres humanos, no es que Dios esté obligado a someterse a mis determinaciones e imposiciones, no. Él solo, y lo dijimos la semana pasada, se decidió someter a la autoridad de su propia palabra. Por eso, sin la palabra no hay bendición. Sin la palabra no hay restitución ni retribución, pero con la palabra todos somos bendecidos. Así que esto que nos quede claro. Porque sí es verdad, la iglesia está hoy empoderada por Cristo. Sí es verdad que la iglesia no está en un lugar de dolor ni de derrota. Sí es verdad, pero tampoco es verdad que ahora tengamos una autoridad ilimitada. No, toda autoridad en la tierra, toda autoridad en el cielo se tiene que someter a la autoridad de Cristo. Y esta autoridad, por supuesto, es la autoridad de la palabra. Cristo es el logos de Dios. Él es la autoridad, Él es la palabra del mismísimo Dios. Así que, queridos hermanos, quería compartirles este punto de la enseñanza. El próximo jueves, como bien lo hemos expresado, este jueves estaremos hablando acerca de la actitud frente a la autoridad. El próximo jueves y vamos a tener la oportunidad de aprender, de entender y de comprender de qué manera y de qué forma nosotros vamos a responsabilizarnos delante de Dios de cómo debe ser nuestra actitud de sometimiento. ¿Cuál es exactamente el alcance del sometimiento? ¿Puede ese sometimiento ser ilimitado? ¿Puede ese sometimiento no tener frontera ni límites? Porque infortunadamente, lo digo, algunas personas han hecho un uso inadecuado de pasajes importantes de la Escritura cuando dice que nos tenemos que someter a las autoridades superiores. Y prácticamente con ese concepto algunos han quitado al Señor de su trono de autoridad y ellos mismos se han puesto y han hecho que toda la gente, digamos, se someta a su propia autoridad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El próximo jueves, entonces, les digo, vamos a estar hablando de la actitud de toda persona y sobre todo de todo creyente, de toda autoridad espiritual de someterse. ¿Cuál es la actitud que Dios respalda frente a ese sometimiento de autoridad que tanto nos hace falta? Ese será el tema del próximo jueves, Dios mediante. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por este día, gracias por ser parte de este ministerio a través de su presencia. Esta presencia aquí, cada uno de ustedes, en el momento en que hagan la reproducción de este material, ya sea en nuestro canal de YouTube o también en nuestra página de Facebook, si tú estás aquí conectado es porque Dios te ha puesto en este espacio para edificar y bendecir tu vida, pero que también esto se convierte en una retribución de bendición. Ora por el ministerio Semilla de Vida. Bendícenos con tu oración. Compártele a otros este material. Siembra en este ministerio. En este tiempo estamos necesitando hacer una adecuación de unos equipos. Tenemos un sonido que nos ha sido prestado, pero que debemos devolver, un sistema de sonido. Y yo quiero invitarlos a ustedes para que por favor coloquen una semilla. Por supuesto que todo esto es para invertirlo en el propio ministerio. Necesitamos completar para adquirir una cámara que nos ha puesto problemas, así que necesitamos que por favor nos acompañen y nos ayuden con eso para que de esa manera pueda este ministerio seguir creciendo y seguir llevando a otros el mensaje de la fe. Agradezco, por supuesto, agradezco a todos aquellos que ya nos han acompañado con su ofrenda. Agradezco a todos aquellos que ya nos han ayudado con sus oraciones, con compartir el material. Que Dios les bendiga, que Dios les retribuya, que Dios les recompense con gran abundancia y con gran prosperidad. Y a los que todavía no lo han hecho, pues aquí estamos, tocando la puerta de tu corazón para que tú también te unas a este propósito y con tu ofrenda y con tu oración nos apoyes, porque de verdad lo necesitamos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender esta autoridad desde la perspectiva de la fe y de la palabra, que sobre todo es la que nos da autoridad. Nos vemos entonces la próxima semana. Les dejo toda la información. Aquí, una vez termine este espacio, le vamos a dejar una cortinilla donde usted va a poder tener toda la información
relacionada con nuestras cuentas bancarias en Colombia, en los Estados Unidos, cómo ustedes pueden sembrar, cómo nos pueden acompañar y apoyar en este ministerio. Nos vemos entonces la próxima semana, en el nombre del Señor y para su gloria. Bendiciones.